hermanos, realmente para mí es un privilegio poder ocupar este lugar, trayendo el tema que se ha propuesto en esta tarde. Miren, en la semana leía un artículo que decía que una ponencia de 50 minutos, en una ponencia de 50 minutos, el foco atencional de las personas va a estar puesto en un 30% de esa ponencia. Quiere decir que si yo hablara hoy 50 minutos, ustedes me van a escuchar solamente 15. Y yo no quiero eso. Así que hagamos un pacto entre nosotros. Ni yo voy a hablar 50 minutos, ni ustedes me van a escuchar 15. ¿Está bien? Bien, porque la hora va avanzando y el tiempo va avanzando también. Hermanos, ustedes están viendo un tema general, lo mencionaba Aldo al principio. Cristo, la vida del creyente. Y el subtema de hoy, tal vez aparezca ahora en el cartelito, apareció hace un ratito, es Cristo, el supremo objetivo, basado en Filipenses capítulo 3, versículos 14. Y vamos a leer este pasaje. Yo les invito a que abran sus Biblias, busquen Filipenses capítulo 3, versículo 14. Pero antes, quisiera que rápidamente nos pongamos a pensar en el título del tema, en el título que les ocupa a ustedes este año 2023, en el título del estudio general, Cristo, la vida del creyente. ¿Se pusieron a pensar, hermanos, qué es lo que sería de nuestra vida, de tu vida, sin Cristo? ¿Qué es lo que sería de nuestras vidas sin la persona de Jesucristo? Pero qué bendición que tenemos nosotros, ¿verdad? De experimentar la persona de Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Nuestra perspectiva es otra frente a las situaciones de la vida, ¿verdad? No estamos solos. Aldo se le venía a la mente un himno y a mí se me venía otro himno que dice: Cristo es todo para mí. En calma y tempestad, dice el himno, Él es mi gozo, vida y paz, camino y verdad. Y miren lo que dice la letra: cuando mi alma triste esté, su gran consuelo yo tendré, es siempre el mismo amigo Él, Señor Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber que tenemos a Jesucristo de nuestro lado, que el Señor es nuestra compañía, que el Señor es nuestro apoyo, es nuestro sostén. A pesar de todo lo que nos pueda ocurrir, Él está directamente con nosotros. Él es todo para nosotros. Creo que para aquellos que hemos sido iluminados por el Evangelio, difícilmente podríamos pensar en una vida sin Cristo. Cuando pensamos en lo que les costamos al Señor, ¿no? Cuánto amor fue drenado de la persona de nuestro Padre Celestial para poder enviar a Jesucristo a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido, a darnos directamente la salvación que necesitábamos. Por eso, cuando nos damos cuenta realmente, hermanos, cómo Cristo nos amó y cómo nos hizo juntamente herederos con Él para la gloria eterna, no podemos hacer otra cosa que quebrantarnos ante su presencia y amarlo con toda nuestra vida. Me resulta un poco contradictorio cuando los creyentes nos olvidamos de que Cristo es nuestro todo. Y quieren que les diga algo, a veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos. Parece como relata un conocido cantautor cristiano que dice que se nos olvida, que parece que sufrimos una amnesia prematura a veces, ¿no? Porque nos olvidamos de que Cristo es todo para nosotros. Dice esa canción, se nos olvidan los milagros que asombrados recibimos. Es que se nos olvida que Él siempre está junto a nosotros. Por eso, querido hermano, querida hermana, nuestro objetivo debe ser poner nuestra mirada, nuestro constante recuerdo en la persona de Cristo. Cristo no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar lo que Él hizo. No se nos puede olvidar lo que Él es para cada una de nuestras vidas. Y ahora sí vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Y miren, lo primero que tenemos que decir es que el apóstol Pablo está escribiendo esta frase. Le está escribiendo a los filipenses. Le está escribiendo a queridos hermanos. No eran desconocidos a los cuales el apóstol Pablo les escribe estas cosas y le escribe la carta directamente, sino que les estaba escribiendo a hermanos que amaba y lo sentía el amor en su corazón. Él amaba mucho a estos hermanos. Hermanos que se habían preocupado por el apóstol Pablo, que cuando el apóstol Pablo necesitó de su ayuda con las ofrendas, ellos colaboraron para poder enviarle ofrendas al apóstol Pablo para el trabajo misionero, como se menciona en Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 19. Él les está escribiendo a hermanos que los sostuvieron a él físicamente y emocionalmente. Él los conocía, los amaba con todo su corazón. Seguramente al escribirles estaba tal vez el pasado de lo que vivió el apóstol Pablo allí en aquella ciudad, cuando fue llamado por el Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio a Filipos. ¿Recuerdan ustedes esa situación? Tal vez estaba en su recuerdo, en el recuerdo del apóstol Pablo, los comienzos de la obra en aquel lugar. ¿Cómo fue que el Señor directamente lo utilizó? Y qué lindo es, hermanos, evocar los comienzos de la obra, ¿verdad? Yo creo que algunos de los que están aquí habrán vivido los comienzos tal vez de la obra en este lugar. Nosotros hace 43 años, en Pilar, un grupo de 12 personas empezaron la obra. Allí solitos, en medio del campo. Lo cierto es que el apóstol Pablo tal vez estaría pensando cómo en el año 52 después de Cristo entró a aquella ciudad y se encontró con personas a las cuales él le predicó el Evangelio. Y pensamos en Lidia, ¿no? Aquella mujer comerciante que prestó su oído a escuchar del Evangelio y por su conversión se convirtió también su familia. Pensamos tal vez en la esclava, aquella mujer griega que tenía el espíritu de adivinación, que el apóstol Pablo liberó de ese demonio en aquella ciudad. O tal vez podemos pensar en el carcelero de Filipos, aquel carcelero que, sensibilizado por el testimonio de Pablo, pudo recibir una hermosa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Todas estas cosas tal vez estaban en el pensamiento de Pablo. Todas estas cosas se le venían a la mente. Pero claro, hermanos, como toda la palabra de Dios tiene carácter universal, las palabras utilizadas por el apóstol Pablo son también para vos y son también para mí directamente. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos guía a comprender estos pensamientos. Pablo en este capítulo 3 de Filipenses podía expresar una perspectiva, y me gustaría que lo viéramos de esta forma, de esta manera, una perspectiva de vida. Podía expresar la necesidad de un proyecto de vida de forma completo. La esperanza del apóstol Pablo y su mirada estaba dirigido hacia un propósito. Estaba dirigido, como decía Aldo, a mirar a Cristo y a la necesidad de proyectarse al futuro. Querido, tenés que tener proyección al futuro. El Señor no te salvó solamente para que estés ocupando un banco, sino que te llamó para proyectarte al futuro, para poder crecer en Él y para poder hacer la obra que Él tiene preparado para que vos directamente hagas. Entonces, cuando vamos a los versículos 12 y 13 de este capítulo, vemos que en su pensamiento hay un concepto muy importante. Ese concepto importante está en dos palabritas o dos conceptos. Uno es el de proseguir y el otro es olvidar lo que queda atrás para seguir a lo que se tiene por delante. Dos conceptos que son importantes en este pasaje que vamos a volver a leer. Versículos 12 al 14 del capítulo 3 de Filipenses, dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, versículo 14, lo hemos leído, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de poder estar en la última reunión de enseñanza en Calle Brasil, o tal vez pudieron ver el video el lunes pasado, pero en la última reunión, el hermano Germán García Nieto nos comentaba un poco acerca de esta acción, proseguir. Una palabra que está combinada, pro, ir hacia adelante, seguir, seguir, ¿no? Una acción que hemos comenzado cuando conocimos al Señor, pero que nos dice la palabra que la debemos continuar. Es que el concepto de proseguir parte de un verbo transitivo que implica seguir, continuar algo que ya se está haciendo, que se viene haciendo y que hay que continuarlo. Este concepto de proseguir es un proceso continuo, un ejercicio que cada uno de nosotros debemos hacer de forma permanente en nuestra vida. Un ejercicio que practicaba el apóstol Pablo, que era ¿qué cosa? Olvidar lo que tenía atrás. Miren, este es un ejercicio que lo tenemos que tener en cuenta muchos creyentes, que hemos avanzado en nuestra vida y que hemos tenido ciertos logros espirituales, ¿no? Porque a veces nos jactamos de esos logros espirituales para detener nuestra carrera. Esto no tiene que acontecer. Esto no tiene que pasar. Estamos en un proceso continuo. ¿Cuál era el ejercicio que aplicaba el apóstol Pablo en su vida? El de olvidar. ¿Pero qué es lo que tenía que olvidar? ¿Lo que hizo ayer? ¿Lo que había hecho en Filipos en el año 52 después de Cristo? No. Lo que tenía que olvidar es lo que él fue personalmente. Es una actitud personal esto de olvidar. Cada uno de nosotros tenemos que hacer este ejercicio, ¿verdad? Olvidar lo que fue él antes de conocer al Señor. Dejar atrás el gran currículum que tenía el apóstol Pablo, su renombre a nivel humano. Se nos menciona en esta carta cómo era el apóstol Pablo, ¿no? Su currículum, circuncidado conforme a la ley al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice hebreos de hebreos, o sea, de padres hebreos con un perfecto idioma del idioma hebreo. Fariseo en cuanto a la ley, ex miembro del Sanedrín, la actividad religiosa más importante que podía tener el pueblo de Israel, el Sanedrín, de ahí formaba parte él. Educado por Gamaliel, uno de los mejores maestros. En el cumplimiento de la ley, dice la palabra de Dios, irreprensible, no había otro que le ganara. Todo este currículum era parte del apóstol Pablo. Qué tremendo currículum y qué vivencia, ¿verdad? Un hombre que tenía todos los certificados y todos los cuadritos colgados en su estudio. Todo lo que podía haber ganado, todo lo que podía haber hecho, el apóstol Pablo lo tenía. Pero el apóstol Pablo tenía que hacer un ejercicio. Olvidar todo eso. Olvidar todo eso. Dejar atrás todo eso. Sopesar en la balanza su vida. Y hacer una comparación permanente y diaria entre lo que fue Saulo de Tarso y entre lo que era Cristo. Y la balanza siempre se inclinaba por Cristo, porque su meta era Cristo. ¿Cuál es tu meta, hermano? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? ¿Para dónde se va a inclinar la balanza? ¿Para todos los aspectos personales y materiales que tenemos? ¿O para Cristo? Si quieren seguir escuchando esto, escuchen el mensaje de Germán, que les va a hacer muy bien también. Por eso Pablo visualizaba el desarrollo de su vida desde el momento de su conversión y lo proyectaba hacia la eternidad. Querido, nuestro proyecto está en la eternidad. No está en tener el mejor auto, no está en comprar la mejor casa, no está en irnos de vacaciones y recorrer el mundo. Si lo podés hacer, gloria a Dios. Pero el proyecto está puesto en la eternidad. El banco de ahorro es el banco eterno, es el banco de los cielos. Ahí es donde nosotros tenemos que depositar, no en el banco que está aquí en la esquina. Pablo proyectaba su vida
hacia la eternidad y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros también debemos olvidar tal vez nuestros cuadritos, ¿no? O tal vez tenemos que olvidar nuestra vida miserable que tuvimos antes de conocer a Cristo, porque tal vez no puedas jactarte de tus desarrollos personales, pero hayas tenido una vida desastrosa. De esa también te tenés que olvidar, ¿eh? Porque Dios perdona y olvida. Y nos dice que todos nuestros pecados son arrojados a los profundos de la mar, donde el Señor nunca más va a tener contacto con ellos. Pero que hay que olvidar y hay que proyectarnos hacia adelante. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Poniendo nuestro objetivo en la persona de Jesucristo. No hay otra forma. Por eso tenemos que decir que proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que ser así. Es interesante cómo el apóstol Pablo está utilizando un poco esta alegoría, este concepto, hablándonos de la meta y el premio. Esto es una ilustración, hermanos, para que nosotros y los hermanos de Filipos también podamos tener un concepto definido del propósito que tiene el creyente, el propósito de correr una carrera. Eso es lo que se nos está poniendo por delante, el poder correr una carrera. Y todos creo que aquellos que corren, corren para ganar. Ninguno quiere correr solamente por correr. El que corre, corre para ganar. Y correr una vida cristiana es correr una vida con un objetivo supremo, el de alcanzar algo. Nosotros debemos alcanzar a Cristo. Debemos alcanzar a Cristo, procurar alcanzarle a Él. La ciudad de Filipos fue una ciudad fundada por Filipo II, rey de Macedonia, que fue padre de Alejandro el Magno. Fue uno de los primeros hombres que desarrolló competencias 365 años antes de Cristo, siendo este rey Filipo II uno de los precursores de los Juegos Olímpicos que hoy se practican en la actualidad. Claro, cuando estamos en las Olimpiadas o vemos las Olimpiadas, vemos las carreras, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos, competencias que van de los 100, 200, 400 metros. Vemos cómo los que corren salen todos juntos y muchas veces tienden a llegar todos juntos, pero siempre son los primeros 3 aquellos que alcanzan el premio, los otros ya no. Es interesante considerar a los ganadores. Los ganadores llegaron a la meta porque tuvieron una preparación. Los ganadores tuvieron una preparación y tuvieron que guardar. ¿Qué cosas? Tuvieron que guardar el entrenamiento deportivo, tuvieron que guardar su alimentación adecuada, tuvieron que guardar una preparación mental para poder realmente correr, tuvieron que guardar un descanso y tuvieron que guardar su mente. Todas estas cosas la tuvieron que guardar los deportistas. ¿Para qué? Para correr la carrera que tenían por delante. 1 Corintios capítulo 9, vamos a buscar 1 Corintios 9, versículos 24 y 25. El apóstol Pablo sigue con esta alegoría, sigue con esta ilustración y puede decir: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿qué tipo de corona, hermanos? Incorruptible, una corona incorruptible. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ese es el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros, de la carrera cristiana que tenemos que correr. La vida es una carrera y un día va a terminar. Y va a terminar cuando el Señor quiera. Y cuando esto suceda, vamos a tener que estar frente al tribunal de Cristo. Y allí es donde, si hicimos las cosas bien, vamos a recibir coronas. Una de esas coronas es la corona incorruptible, aquella que está relacionada con el cuidado del cuerpo. Eso sí, la vamos a recibir si cuidamos el cuerpo, porque si no lo cuidamos, no la vamos a recibir. El creyente está puesto en este mundo para participar de esta carrera.
no está puesto solamente para ser un espectador. Dios no quiere que seas espectador nada más. Dios quiere que seas un protagonista en esta carrera. Miren, el apóstol Pablo podría haberse quedado en Antioquía, con hermosos creyentes, un hermoso lugar, descansando de todo lo que Dios le había mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Después de su conversión camino a Damasco, se podría haber quedado tranquilo. Después de haber sido discipulado por el mismo Señor Jesucristo en Arabia por 3 años, se podría haber quedado en la iglesia local de Antioquía. Hermosos hermanos, aquella iglesia de Antioquía. Sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, él se preparó, salió a la obra, porque la esperanza que estaba en él hacía que su vida se proyectara al futuro directamente. Por eso él podía decir: prosigo a la meta, corriendo con toda intensidad, presuroso, vigorosamente, para correr hacia un objetivo, y ese objetivo es el que nosotros tenemos que tener principal atención. ¿Qué es un objetivo, hermanos? Un objetivo es un propósito ligado a un fin, es un intento de lograr un determinado deseo, eso es un objetivo. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿tenemos el deseo de cumplir el objetivo de Dios? ¿Tenemos ese deseo en nuestros corazones? El cumplimiento del objetivo tiene un premio. Ese premio es un premio supremo. Es el grado más alto al que podemos nosotros aspirar, a lo más grande y superior de su especie. Ese premio es llegar a ser como Cristo. Yo corro a la verdad para poder ser como Cristo. Quiero ser como Él y por eso corro. Pablo tenía ese objetivo y Pablo conocía ese premio. Por eso su nivel de compromiso lo llevó a decir lo que él expone en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lo buscamos en la Biblia. Pablo conocía el objetivo, Pablo conocía el premio y él podía decir en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Espíritu Santo a través de Pablo nos da a entender que así como Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, vos y yo debemos dejar nuestras personalidades crucificadas juntamente con Él, conociendo que nuestros proyectos, nuestras pasiones, nuestros propósitos deberían estar amalgamados directamente a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que vivimos en la carne, esta experiencia humana que estamos teniendo, debemos hacerla, como dice la palabra de Dios, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo. Ahora, para lograr este objetivo, Pablo debía practicar la misma entrega que Jesucristo practicó por cada uno de nosotros. El nivel de compromiso con Jesús le podía hacer decir a Pablo que Cristo vivía en él. Esa misma convicción la tenemos que tener vos y yo. Si Cristo vive en nosotros, demostremos a Cristo, ganemos uno más para Cristo, seamos como Cristo y miremos directamente a Cristo. Qué compromiso que tenía el apóstol Pablo, tan elevado directamente con el Señor. Cristo era su supremo objetivo. Así lo podía expresar el apóstol. Miren, aquellos creyentes que vivían en la iglesia primitiva, yo me pongo a pensar un poco en ellos. Qué ventaja que tuvieron el poder haber conocido a los apóstoles. Aquellos creyentes del primer siglo que conocieron inclusive a aquellos que escribieron los evangelios, que tuvieron tan presente la imagen del Señor Jesucristo. La imagen estaba tan fresca entre ellos que lo tenían palpado prácticamente con sus manos. Y pensaba en nosotros, hermanos, 2000 años después, que por fe estamos en este lugar, teniendo la imagen de Cristo sin haberla visto, por la fe. Por eso hemos recibido una bienaventuranza, ¿no?, de parte del Señor.
bienaventurados son aquellos que no me han visto con los ojos físicos, pero hoy están acá. Hace unos días estaba mirando una serie novelada de la vida de Jesús, llamada The Chosen en inglés, significa Los Elegidos en español. Se trata de Jesús la serie, ¿no? Pero de una perspectiva muy particular, porque el director eligió las historias desde el punto de vista de los discípulos, no desde el punto de vista del Señor Jesús. Y lo que más me llamó la atención en esa representación actoral que tienen los discípulos es que ellos se muestran en toda la serie deslumbrados por Jesús. Están exultantes con cada actitud que tiene Jesús, con cada palabra que tiene para ellos. Claro, todo eso está logrado desde el punto de vista del director de la serie para poner principal atención sobre ellos. Pero me puse a pensar, ¿no debería estar yo de la misma forma que esos discípulos, que esos actores? De la misma manera cuando el Señor me habla en la palabra de Dios. Exultante, deslumbrado, con una actitud diferente de acuerdo a lo que el Señor me dice en su palabra. ¿No debería ser yo el discípulo asombrado con las enseñanzas del Señor? Con cada profecía que son directamente aplicadas a mí, hacia el futuro directamente. Creo que estaríamos necesitando hacernos un análisis introspectivo, ¿no? Cada uno de nosotros, para saber si estamos siendo los discípulos que el Señor quiere que nosotros seamos. Volvemos a los creyentes de Antioquía. Los creyentes de Antioquía no se autopercibieron cristianos, No se autopercibieron cristianos. No fueron a un estudio de marketing para que les dijera, a ustedes se les tiene que llamar de esta forma. Aquellos que los rodeaban, aquellos que estaban en el lugar donde ellos estaban, sus conciudadanos, sus vecinos, ¿saben cómo los llamaron? Cristianos. ¿Y por qué los llamaron cristianos? Porque reconocieron en ellos copias fieles del original, copias de Cristo. Por eso los llamaron cristianos. Entonces, hermanos, para lograr el cumplimiento del objetivo, debemos asirnos de Cristo, asirnos de nuestro premio supremo. Debemos contemplarle a Él para que Cristo haga la obra que Él tiene que hacer en nosotros. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y con esto vamos terminando. 2 Corintios 3, 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando nos posicionamos, hermanos, en este pasaje de 2 Corintios 3, 18, creo que podemos extraer 3 aspectos importantes en cuanto a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Primeramente, nos habla de un velo corrido. Segundo, nos habla de ver y reflejar la gloria del Señor. Tercero, nos habla de transformación. Un velo corrido. El Señor nos ha quitado el velo, hermanos. En el Antiguo Testamento, el único que podía entrar a la presencia de Dios y experimentar la gloria de Dios era el sumo sacerdote. Una vez al año experimentaba la Shekinah de Dios. Corría ese velo y entraba al lugar santísimo. Enfrente de él estaba el propiciatorio, donde estaba el ginestarón, o llamado Arca del Pacto, y ahí podía estar en la presencia de Dios. Pero en esta dispensación actual, en la dispensación de la iglesia, nosotros podemos ingresar en cualquier momento a la presencia de Dios, porque se nos ha quitado el velo. El velo fue abierto de arriba hacia abajo y todos tenemos entrada al lugar santísimo, todos juntos, en el mismo momento, en la misma presencia de Dios. Pero nos dice 2 Corintios 3:18 que podemos ver, no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, la gloria del Señor. Podemos ver. Podemos también reflejar su gloria, dice. Una gloria que a través de nuestra experiencia personal espiritual con Él debería producir el mismo efecto que se mostró en Moisés,
cuando subió allí al monte Sinaí, donde por el término de 40 días, dice que cuando él bajó su rostro resplandecía. Así debería ser la gloria expresada del Señor en nosotros. Lo mismo pasó en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Donde descendió la gloria del Señor sobre Cristo y los transfiguró. Y allí brillaron en la noche Moisés, Elías y Jesús. Y aquellos discípulos que estaban ahí en el monte pudieron dar fe de esto. Abro paréntesis con respecto a esto, hermanos. Creo que la imagen que vieron Jacobo, Pedro y Juan esa noche fue la imagen eterna de Cristo. Del Cristo resucitado. La imagen que no reconocieron los discípulos a Emaús. La imagen que no reconocieron los discípulos pescadores cuando Cristo estaba en la playa esperando la comida. Una imagen del Mesías Rey que todos verán en el milenio, en el próximo siglo o en el siglo venidero. Cierro paréntesis. Queridos, el Señor es nuestro sol de justicia. Si el Señor nos ilumina, nuestros rostros tienen que resplandecer. Nuestras vidas deberían resplandecer juntamente con Él. Es nuestro sol de justicia. Y nosotros somos como la luna, ese satélite que orbita alrededor del sol. Y debemos ser el reflejo de su gloria. Yo quiero ser, decíamos en la canción, un reflejo de ti, Señor. Un reflejo de su gloria. Pero por último, este pasaje de Corintios nos habla de transformación. Se nos dice que a medida que somos iluminados por el reflejo de su gloria, dice la palabra de Dios que somos transformados. Vos y yo somos transformados cada vez que la gloria de Dios nos ilumina. Por tanto, dice 2 Corintios 3:18 en la versión Reina Valera, nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice la palabra, somos metamorfoseados. ¿Qué quiere decir esto? Transformados de a poco con diferentes grados de gloria. De a poco, no todo junto, de a poco. Como la metamorfosis de aquel gusano de seda, ¿no? Que en 36 días solamente pasa de ser un huevo o larva, luego la crisálida, entra en su capullo, cambia su fisonomía hasta romper el capullo y transformarse en una hermosa mariposa. De esa forma, de gloria en gloria, es como somos transformados. Concluimos, hermanos. Y deseo concluir este tema cumpliendo con lo que les dije al comenzar la presentación. No voy a tomar más tiempo. Cristo debe ser nuestro supremo objetivo. Y en este objetivo tenemos que poner principal atención vos y yo. Nuestra carrera cristiana no termina cuando nosotros queremos. Termina cuando el Señor nos llame o cuando el Señor nos venga a buscar. Mientras tanto, debemos estar concentrados en la meta y en el premio, que es Cristo. Volvemos a Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Volvemos a ese pasaje. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una sola cosa hago, ejercicio. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Para cumplir el objetivo, hermanos, debemos ser transformados y ser un reflejo de su gloria. Lo que el cristiano debe hacer es olvidarse de su pasado, pensar en el presente, pero proyectarse directamente hacia el futuro. Hay mucho futuro, hay mucho para hacer en la iglesia en Pavón, hay mucho trabajo para realizar, hay muchas almas para ganar, hay mucho para hacer en el barrio. No es solamente esta cosa que está edificada acá al lado que no vive nadie, es todo el barrio, es toda la zona, es la proyección de lo que se puede hacer directamente. El cristiano debe hacer este ejercicio. No hay tiempo para gastar la vida en cosas vanas, hermanos. No hay tiempo para eso. El Señor viene y viene pronto. Y cuando Él venga, ¿cómo nos va a hallar?
¿Qué es lo que nos va a hallar, qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros directamente? El proseguir va a demandar esfuerzo continuo, pero no debemos pensar, como decíamos antes, en los logros del pasado. Extendámonos hacia adelante directamente. Miren, la obra en Pilar comenzó en el año 1980. Allí solamente había campo, no había absolutamente más nada. Campo, una ruta y campo, nada más. Don Carmelo Raciati, uno de los misioneros que fue impulsado para realmente poder ir a aquel lugar, con sus 60 años tenía, podría haber pensado en otro lugar o en quedarse donde estaba, en plena capital federal, tal vez cómodo, en su iglesia local, en el trabajo evangelístico que realizaba, en el trabajo pastoral que hacía, en los trabajos literarios, y se podría haber relajado y quedarse tranquilo. Pero el Señor puso en su corazón el movilizarse. Con 60 años movilizó él a su familia y fueron 12 hermanos los que empezaron la obra allí en el año 80. Hoy, gracias al Señor, tenemos una iglesia de 120, 150 hermanos que se congregan estando en comunión, aplicando y desarrollando un montón de tareas en la iglesia local, con una escuela con 3 niveles, escuela, jardín de infantes, primaria y secundaria, una radio que transmitió por muchos años, un taller literario donde se imprime las revistas que lee el pueblo evangélico y los libros que lee el pueblo evangélico, todo eso movilizado por el Señor. Él hizo ese ejercicio, sopesó su vida y dijo, o me quedo con los cuadritos, o voy para adelante. Lo mismo tendríamos que hacer cada uno de nosotros, hermanos, olvidándonos lo que tenemos atrás y extendiéndonos directamente hacia adelante. Como dice la canción, ¿no? Proseguid siempre adelante con las armas del Señor a las órdenes del gran jefe que nos guía con su santa luz. Que el Señor nos bendiga. Amén.